LD System quiso crear un equipo lo suficientemente compacto y tan fácil de transportar como un sistema convencional de fuente puntual, pero que tuviera al mismo tiempo todo el desarrollo y todas las ventajas que ofrece un sistema Line Array. Prácticamente miniaturizar ese concepto. Después de 35 millones de vistas en mi canal, sigo buscando el altavoz perfecto. Dentro de las condiciones del diseño de este sistema es que no tuviera los cables de interconexión entre los altavoces y estos pines que a veces son molestos en los Line Array, donde se atoran mucho entre ellos, proporcionando que las cajas sean difíciles de retirar y de instalar. Así que LD Systems pensó en algo absolutamente innovador y ha recibido aproximadamente 3 premios de diseños. Con ustedes el Curve 500 PS. En los últimos 15 años o quizás 10, el cambio hacia sistemas totalmente nunca antes vistos en la industria de sonido profesional es el punto de inflexión que ha tenido todas las marcas. Dentro de las investigaciones que hizo LD Systems se veía la necesidad de crear un altavoz totalmente nuevo combinando muchas cosas que existen. Primero, el gran auge y la fama que tienen los sistemas Line Array en eventos y en grandes conciertos, y la facilidad que ha tenido toda la vida de cargarse los altavoces autoamplificados portables o no amplificados. Entonces, la idea era llevar toda la magia y todo lo que tiene que ver el Line Array a unas dimensiones totalmente equivalentes a que una sola persona sea capaz de armar estos sistemas. Este desarrollo tuvo aproximadamente 36 meses donde LD System quiso hacer un sistema que ayudara a que la gente tuviera el mejor sonido, la mejor presentación y presencia en el evento. Dentro de la premisa de la creación de los Line Array se hace con el objetivo de que cuando se estrechan los altavoces a nivel vertical ocurren dos fenómenos muy interesantes. Primero, es que las coberturas a nivel vertical es mucho más controlable y a nivel horizontal se amplían de una forma muy importante, logrando que con un mismo espacio de altavoces se tenga beneficios de cubrir más área hacia los laterales y al mismo tiempo, debido al principio de los Line Array en campo cercano, la pérdida de sonido es de solamente 3 decibeles a comparación de 6 decibeles de una fuente puntual. Me llama fuerte la atención es la enorme cantidad de elementos que trae este equipo. Al mismo tiempo, es una advertencia que debo decir honestamente, y es que la pérdida de cualquiera de estos implica que el aparato deje de funcionar correctamente y pues, hombre, a comparación de los sistemas de altavoces de hoy en día, ya me puede parecer esto un inconveniente, pero ya si usted es cuidadoso de todo este inventario, puedes conservar todo el equipo. Al mismo tiempo es bastante compacto. La idea fue crearse un sistema con el fin de que se pueda transportar todo esto muy fácilmente, ¿saben qué? En unas fundas de transporte donde puedes organizar todo este equipo. Tenemos acá curiosamente un cable de 6 pines XLR, por así decirlo, que es para conectar los dos subwoofers. Los cables, como usted los conoce, de Speakon para el sonido de los subwoofers hacia los altavoces de los dos cables de energía eléctrica, como usted lo observa acá, los 8 altavoces, los 2 adaptadores SmartLink y tenemos los postes separadores de bajos a los altavoces satélites. Estos se encuentran divididos con el fin de que sea lo más portable posible. Hay algo adicional que les quiero comentar y es que este sistema es prácticamente un equipo de audio todo en uno completo. Yo creo que usted se va a acordar del Dave que analicé hace poco, el Dave G4X, el de 12 pulgadas, pero este va un paso más allá debido a que, aparte de que es una configuración Line Array en miniatura, también tiene una consola de mezclas integrada con el fin de utilizar la menor cantidad de equipo posible a la hora de que usted salga a hacer un evento. Bueno, se estará usted preguntando, ¿este sistema de audio entonces para qué tipo de usuario, de cliente es el que realmente lo necesita? ¿O para qué personas yo recomendaría esto? Para DJs que quieren lograr un set muy sofisticado a la hora de presentarse. O sea, tener usted la mesa y vas a tener 2 sistemas de esto y no vas a tener necesidad de armarte una H, ya que este sistema es muchísimo, inmensamente más impactante que este tipo de estructuras. Para bandas musicales que necesitan una presentación rápida, que quepan todos los miembros del grupo, más el sistema de sonido en un solo carro. Para empresas de eventos corporativos, este sistema va a ser indispensable. Para empresas de renta de sonido para eventos en general, también es una excelente opción. Restaurantes, hoteles y todo tipo de uso también funcionaría muy bien.
Que para uso casero, sí hay un modelo de LED Systems, el AB, el Curve AB, que sí te serviría para algo de entretenimiento, pero este sistema ya estaría enfocado en lo que sería la presentación en vivo portable. Algo que quiero que usted tenga en cuenta es que existe una versión con una gama de productos muy extendida que comparte estos mismos accesorios, estos mismos sistemas de altavoces, que sería la versión pasiva de instalación. Tenemos un accesorio que es sumamente importante y es el SmartLink Adapter o adaptador SmartLink. Acá en la parte frontal tenemos el logo LED Systems, pero hay una particularidad. Acá en esta posición está cuando lo utilizamos con trípode, pero aquí podemos utilizarlo en instalaciones y giramos el logo con el fin de que la conexión se haga de acá hacia abajo, como se haría con un line array de estos que usted ha visto en conciertos. Me parece fantástico. Acá tenemos dos puertos de inclinación, en el modo que se necesiten de 3 a 6 cajas. La inclinación es aún superior, con el fin de que las cajas en la parte superior lleguen más al frente suyo. Y acá la conexión cuando vamos a utilizar dos altavoces. Acá tenemos la conexión Speakon para envío de potencia hacia las cajas. Excelentemente bien construido. Y aquí en la parte trasera tenemos un Euroblock, como lo estás observando acá, que nos permite la conectividad de cables mediante un sonido de instalación. Desde Colombia para el mundo, Víctor Córdoba, especialista en sonido profesional. Nos encontramos el módulo de 12x12 del altavoz satélite del Curve 500PS, totalmente construido en un aluminio pulido con una pintura electrostática muy bien elaborada. Acá tenemos los contactos de los rieles que nos permite interconectar los altavoces sin cables gracias a la conectividad SmartLink. Y acá ya tenemos la parte frontal sin la reja, donde vamos a explicar a continuación sus componentes. Y tenemos el botón que nos permite hacer la interconexión entre las cajas de forma fácil y rápida. Estas dos espumas nos permiten que los agudos, que normalmente tienen tendencia a disparar hacia todos lados cuando están juntos, absorber toda esta energía que rebota contra el aluminio, lo que produce un sonido mucho más limpio a la hora de usarse como de forma individual y cuando se está utilizando con varios altavoces. El parlante de 4 pulgadas de diámetro que tienen todos los altavoces de este sistema tiene una particularidad, y es que observamos que el guardapolvos está hacia adentro. ¿Esto para qué sirve? Muy sencillo. Primero que todo, pues tenemos estos tweeters que están adelante y es para no afectar el movimiento, no vaya a tocar el guardapolvos contra estos sistemas cuando se esté moviendo. Otra cosa muy importante es que la bobina, que usted más o menos ve acá, no se ve muy bien, es de aproximadamente 1 pulgada de diámetro. El imán tiene muy buen campo electromagnético, lo cual pues hace que el sonido sea extremadamente potente. Y otra cosa es que la potencia RMS de este sistema es de 40 vatios y continua serían 100 watts. Las conexiones me gusta que tenga una más estrecha que otra para evitar que al ensamblarse se pueda dañar o se pueda afectar por una mala conexión o haya una cancelación. Una salida de aire típica de estos sistemas para mantener la refrigeración cuando esté a altos volúmenes. Me gusta que la suspensión alrededor sea totalmente redonda, lo que permite un desplazamiento mejor en cuanto a frecuencias graves. Lamentablemente este altavoz no necesita reproducir graves debido a que el subwoofer hace el trabajo. Muy bien por el LED System de colocar sistemas de muy buena calidad en este sistema. Parece hecho por Eminence mediante encargo OEM. Aquí encontramos la formación más extraordinaria de este sistema y son los 3 tweeters de 1 pulgada de diámetro. La composición, como usted lo puede ver, es brillante y plasticosa, ya que está hecho de un material que le dicen PI. Es un polímero de muy alta densidad y calidad de sonido, que es muy liviano y tiene un recubrimiento de titanio en cada uno de estos. El chiste es el siguiente, mire, usted ve aquí la formación de estos 3 altavoces y están muy cerca. ¿Qué permite esto? Desarrollar la tecnología Wave Ahead, que permite que cuando están muy cerca los componentes, la cobertura vertical se reduce a 10 grados solamente, como usted lo puede observar acá, pero se expande hacia los lados hasta los 110 grados, permitiendo tener un control excelente en la directividad y al mismo tiempo que todas las cajas cuando se junten puedan formar una señal muy consistente y muy plana, simulando los line array más grandes. Los imanes están hechos en
material de neodimio. Acá detrás tenemos el crossover que ya vamos a analizar. Cada uno de los altavoces tiene un crossover de una calidad de construcción honestamente sorprendente. Como puedes apreciar acá en la parte de arriba y en la parte de abajo están las conexiones en las cuales los altavoces se interconectan por medio de los contactos que ya hemos mostrado. El agudo nos presenta una medición donde se observa que es bastante nítido el sonido. Hay mucha predominancia en estas respuestas de frecuencias que normalmente cualquier otro altavoz es más difícil de funcionar. Para revisar lo que sería la parte, bueno, el cursor no lo encuentro. ¿De dónde hasta dónde empieza a trabajar? Es desde 1.61 kHz empieza a trabajar lo que serían los 3 agudos. Muy bien por LD Systems. Y para los ingenieros más miquis, acá tenemos la respuesta de impulso, en el cual se detiene estos altavoces en 1.29 milisegundos. Quiere decir que actúa demasiado rápido, pero no es tan bueno como otros tweeters de seda o de otro material que hace que se conserve más fácilmente la consistencia del sonido y la rapidez. Parlante de medios. Parlante de medios única y exclusivamente está enfocado en voces, instrumentos, etc. No tiene graves en lo absoluto y no tiene agudos. Se cruza, según el crossover, en 2.5 aproximadamente kHz, lo cual está bien con las consultas que he hecho y la investigación. Nada fuera de lo normal, una buena respuesta de frecuencia y varía de acuerdo a la ecualización que le pongamos. La respuesta de frecuencia del altavoz Array no es absolutamente plana, pero sí compensa que los Array tienen alguna pérdida de aire, lo cual los agudos van a estar resaltados más. Muy uniforme, muy buena respuesta de una sola caja. Vamos a ver qué tal se comporta con varias. Siguiendo la caja, hay una caída de agudos, como lo puede observar acá, pero si usted lo que hace acá es cambiar el preset, miren 4, observamos que la recuperación de los agudos es bastante notoria acá, como usted lo puede observar. Para retirar la reja se encuentra fabricado en un material similar al altavoz de medios y agudos, un poquito endeble, una tela acústica muy normalita, no hay nada que destacar excepto el logo que fue cambiado en el 2020. Y acá encontramos el parlante de 10 pulgadas, una salida de aire para que se confirme la teoría del bass reflex. Por lo que estoy sintiendo en la madera, efectivamente estoy confirmando que está hecho en MDF. Nos encontramos el subwoofer de 10 pulgadas, son dos que trae este sistema Power Systems, en el cual pues se tiene una suspensión exterior muy bien hecha, totalmente pintada, para que tenga más flexibilidad. Es como una silicona que le permite que sea más fácil la excursión del cono. Muy bien hecho el cono de papel, un tapapolvo demasiado grande y un borde que protege toda la integridad del altavoz contra los golpes de la reja en caso de que ellos se vayan a impactar. Está muy bien hecho en la parte frontal. La canasta está totalmente fabricada en acero, con el fin de ahorrar costos, pero sin perder rendimiento, a pesar de que el flujo magnético se puede desorganizar un poco y presentar algunas resonancias en alto volumen, pero esta caja está muy bien diseñada para apaciguar este defecto. Un cono de papel y un imán de enormes proporciones, aproximadamente de unos 3-4 kilogramos. 200 watts RMS tiene este altavoz, bobina de 2 pulgadas, una sensibilidad aproximada de 98 decibeles, perfecto para que funcione muy bien como medio, pero es impresionante el trabajo que hace este sistema como bajos. Cabe destacar que por la forma en que está hecho no está fabricado para frecuencias profundas y además el tamaño del altavoz no le ayuda mucho, por así decirlo, pero aún así es bastante musical y muy bueno para lo que son presentaciones de grupos en vivo en especial uso. Curioso que me encontré es que yo pensé que esta tapa superior era madera y resulta que no, es metal. Muy interesante. Revisando la construcción de esta caja en MDF nos encontramos un material aislante bastante abundante dentro de la caja para evitar resonancias y sonidos estacionarios. Es un bass reflex definitivo como lo habíamos hablado. La pintura, el acabado a mí personalmente me parece que es bueno, pero pudo haber sido mucho mejor. Pero considero que esto se debe a que esto pertenece a una generación anterior de los equipos que hemos estado revisando ahora de LD Systems. La caja se ve muy firme, cable de alimentación al altavoz
bien hecho. En la parte trasera nos encontramos la antena de Bluetooth, lo que garantiza un excelente alcance, así como el LD System AUI 28G3. Y la caja está muy bien construida, buenos ángulos de reflexión, puede proporcionar exactamente los bajos que uno necesitaría para este tipo de aplicaciones. Muy bien por LD Systems. Estamos midiendo el subwoofer y nos arroja los siguientes datos. Nos dice que a partir de 47 Hz es la reproducción musical de este subwoofer. Pues tiene aquí como una ligera caída y eso es debido a la posición en la cual se encuentra. Pero la verdad es un subwoofer con muy buena pegada, buena profundidad y pues cumple las expectativas que estamos esperando dentro de lo que sería pues la reproducción musical de este sistema, ¿cierto? Aquí está pues con el altavoz de medio, se cruzan 193 Hz, está muy bien. Así que es un subwoofer que las medidas sí corresponden a lo prometido por el fabricante. Módulo de amplificación y fuente de poder. Nos encontramos con unos rectificadores en la entrada para la corrección de energía eléctrica que nos entregaría la fuente de poder. No pude abrirlo del todo debido a que no tengo absolutamente todas las herramientas para abrirlo, pero efectivamente sí tiene los 300 watts que va al subwoofer y los 160 más 160 watts que va a los satélites. Me gusta este detalle de que tenga ventilador, lo cual hace que este equipo esté supremamente bien construido y tenga un amplio rango de vida útil y de que vaya a funcionar por mucho tiempo. Aún así, aunque no estoy de acuerdo con los ventiladores, son muy importantes a la hora de refrigerar un equipo y alargar su vida útil. Tenemos acá donde usted puede observar aquí en este costado la entrada hacia el módulo, entrada y salida debido a que el amplificador y el DSP comparten información, la conexión donde todas las señales entran al amplificador y viceversa para el procesamiento LECC. ¿Listo? Así que muy bien por LD Systems, que esta generación de equipos lo estaba empezando a hacer extremadamente bien. Un detalle que me parece hermoso de fina coquetería de LD Systems es que acá tenemos un pasador de cables con el fin de que en el momento en que tengamos el cable Spicon, este no se haya desorganizado y separado del poste para hacer mucho más estético. Primera vez en mi canal de YouTube vamos a utilizar el NTI Audio para medir la calidad de los preamplificadores que tiene este equipo. La idea es que se logre un porcentaje inferior al 1% al yo subirle a la ganancia, y aquí vamos a ver qué tanta ganancia o qué tan fuerte es la señal que le puede entrar al preamplificador del micrófono. Vamos a subirle y aquí tenemos 18 dBu más 17.6 dBu. Lo normal de una consola de mezclas es 21 dBu. Mire que la distorsión es supremamente baja, 0.0089, demasiado baja. A pesar de que el bombillo de advertencia está encendido, perfectamente hay mucha baja distorsión, lo cual pues no es problema inconveniente que este bombillo parpadee de forma ocasional. Es prácticamente como un bombillo de pic, no de clip. Y ya empieza a perder calidad de sonido después de 24, prácticamente 25 dBu. O sea, es espectacular porque la M32, la entrada máxima, son más 21 dBu por canal. Así que la calidad de estos preamplificadores es absolutamente sorprendente. Vamos a medir la entrada de línea. 5.8 en su máximo volumen, le vamos a subir desde la consola. Ahí le subimos a 15.6. Ahí estamos en 17.2, 18, 19. Aunque el bombillo esté encendido, la distorsión es mínima, 0.082. O sea que tiene muy buen espacio en la cabeza. Y ya pues aquí en 24 ya empezamos como a ver distorsión. Máximo 24 dBu, espectacular la verdad. Es más, lo podemos visualizar acá en el osciloscopio y observamos que la onda sinusoidal es prácticamente perfecta. O sea, prácticamente el limitador de entrada está funcionando perfectamente bien aquí en este momento. Excelente calidad de preamplificadores en todos los canales.
El procesamiento en esta versión no es el Dynamics, sino el LECC, limitador, ecualizador, compresor y crossover. Así de sencillo. Encontramos el control de nivel de entrada del micrófono, en el cual mientras más hacia la derecha le subimos, pues tendremos más volumen y podemos controlar el sonido que entra desde nuestra voz, pasando por el micrófono y entrando por el preamplificador de esta consola incorporada. Prácticamente podemos definir que tiene muy buena calidad de audio. Ya pudimos medir qué tanta señal le podemos entrar. A los ingenieros más especializados me entenderán. Y acá tenemos lo que sería el agudo. Mientras más hacia la derecha, más clarito se oye. Mientras más hacia la izquierda, más opaco se siente. Esto es perfecto para equilibrar las voces muy brillantes o a estas que están muy opacas poderle resaltar el brillo. O cualquier instrumento, lo que usted le quiera conectar. Si giramos hacia la derecha obtendremos más graves, más cuerpo. Si lo quitamos se escucha más delgado. Todo esto para modular de acuerdo a lo que usted quiera. Acá teníamos activado el efecto. Si usted pudo haber sentido una reverb fuerte, pues por acá podemos agregarle este ingrediente. Se echa de menos que le hace falta un filtro pasaaltos y una perilla de medios con el fin de lograr un sonido mucho más controlado y una ecualización más clara. El canal número 2 es exactamente lo mismo que el 1. En el canal 3 y 4 tenemos muchas opciones de conexión. Pero lo primero que debo aclarar es que tiene un nivel de entrada de señal de todos los dispositivos que le conecte e incluido una consola conectando el canal izquierda y derecha. Como usted lo pudo haber medido, de salida del altavoz, acá le subimos y le bajamos, y el volumen del subwoofer. El volumen principal controla el volumen del subwoofer. Es importante aclarar que aunque tengamos al máximo el nivel de salida del altavoz y aunque tengamos el subwoofer totalmente girado hacia la izquierda, se va a sentir el subwoofer. Pero si anulamos acá totalmente la salida principal y tenemos al máximo subwoofer, no se va a oír. Acá tenemos el compensador de acuerdo a la cantidad de cajas que coloquemos. Y aquí tenemos los 16 efectos que ya los vamos a mirar. Efectos. Warp Hall. Bridge Hall. Warp Room. Bridge Room. Vocal 1. Vocal 2, Vocal 3, Plate, Delay, Delay 2, Reverb Delay 1, Reverb Delay 2, Reverb Delay 3, Reverb Delay 4, Reverb Chorus 1, Reverb Chorus 2. Conexiones, todas ellas tienen seguro, no tienen ninguna certificación Neutrik u otra cosa, pero esta marca que veo acá es muy conocida. Conexiones de micrófono, en la primera entrada podemos conectar un instrumento directamente presionando el botón para que quede con alta impedancia. Canal segundo solamente podemos conectar micrófono, y en el 3 y 4 podemos conectar una consola controladora o un sistema en estéreo. Tenemos la salida de señal hacia otro altavoz, en el cual recoge toda la señal para reproducirla en otro altavoz. Y acá tenemos el System Out Curve 500 SE, y es para enviarle la señal al subwoofer de extensión para que este reproduzca graves y los agudos a través de su salida de amplificación. Conexión de energía eléctrica. Es importante decirle que el sistema funciona con autovoltaje 140. Me gusta mucho que sea así. Conexión para satélite izquierdo
y derecho cuando vamos a utilizar solamente uno de los dos sistemas. Las salidas son potenciadas, solamente llevan energía hacia los altavoces y obviamente pues la música. En el segundo subwoofer tenemos la conexión de entrada de la señal que nos envía el otro subwoofer principal, acá la extensión, y aquí podemos pues enviar a otros sistemas. No hay más conexiones. Bueno, y este botón de Ground Leaf nos sirve para eliminar ruidos en caso de que tengamos alguna estática eléctrica por ahí molestando. También es autoamplificado, conexión de energía eléctrica con voltaje automático, switch de encendido y apagado y salida satélite para el respectivo altavoz que le corresponda. El compacto del sistema y la facilidad de ensamblaje y todo lo que tiene que ver con el sistema Line Array es totalmente contrario al enorme tamaño de la caja donde vienen los dos sistemas de Power System o Power Set. ¿Qué recomendaciones le doy a usted? Aunque la caja esté llena de subdivisiones, de accesorios y un montón de cosas, inmediatamente adquiera este producto, consiga las fundas de transporte para tener la mayor cantidad de espacio disponible para otras cosas en su transporte. Bueno, se escucha bien, buenos bajos, muy poca pérdida a la distancia. Bueno, muchísimas gracias por estar acá de Giralta TV. Gracias a todos los amigos y a toda la familia que nos acompaña siempre. La pérdida es muy leve. Que hacemos y bueno. El nivel de presión sonora máximo, según las especificaciones, 134 decibeles de los dos sistemas. No tienen la profundidad de un bajo de 18, pero estos subwoofers trabajan bien. Encontramos con el EcoFlow E980 para la prueba de todos nuestros equipos, debido primero a que garantizamos fluido eléctrico, o sea que no se nos va a ir mientras que estemos trabajando con los equipos, y al mismo tiempo tendremos un voltaje totalmente regulado independientemente de la potencia que esté. Si quieres ver el video, aquí en la parte superior puedes ver un enlace. Para conseguirlo en Colombia, comunícate con Codiscos Audio, con Juan Luis Méndez. Vamos a dejar el contacto aquí y en la descripción en el primer comentario. Conclusiones del sistema de sonido KURG 500PS. Voy a agregar algo que se me olvidó durante todo el video, y es que existe una versión de este sistema, ya no viene en par, sino que es un sistema mucho más grande, y es el TS Tour Set, que es para hacer eventos más grandes, y en vez de tener un subwoofer de 10 pulgadas, lo tiene de 15, es mucho más grande, más voluminoso, y pues en la promoción se hace llamar Super KURG. Con respecto a este sistema, realmente cumple todas las expectativas. Sonido de alta definición, no sería un sonido en vivo perfectamente, sino que se escucharía muy high cuando usted lo pruebe. Voces muy naturales, totalmente plano cuando se utiliza 4 altavoces, gran sonido, excelente cobertura y extremadamente vistoso. Estamos en el año 2026 y este equipo fue lanzado en el 2015, hace 11 años, pero aún sigue siendo muy vistoso. ¿Competidores exactamente iguales a este? No lo hay. Si hay altavoces más grandes que estos, de hecho usted vio en mi canal el Vento, pero es mucho más grande. Y el sistema más parecido que he encontrado a este es el mismo de la marca LD Systems, que es el Myla, que es exactamente igual concepto, pero en una dimensión mucho más grande y para eventos muchísimo más masivos. Dentro de otros competidores, el Precision Drive Diva, pero ya es un concepto mucho más grande, pero en este tamaño no tiene competidores. Aunque listo, usted va a hacer una objeción, no, pero es que entonces los sistemas Myla, ¿cuál aparte de esto tenemos? Pues tenemos el Maui 44, este es el 28G3, el 44, vamos a hacer un video, así que suscríbete, que ese es el primer video en español con todas las revisiones que estás acostumbrado. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Ante nada quiero darle gracias a Dios Todopoderoso que me tiene aquí de pie. Dios me enseñó que cuando uno se despierta y lucha por uno, y es lo primero que uno hace en el día, Dios te respalda en cada una de las dificultades. Sé que estás pasando una dificultad muy fuerte, sé que estás luchándola y haciendo todo lo posible. Por favor, no bajes los brazos, no te rindas. Espera lo mejor de ti.
Si deseas seguir viendo sistemas de sonido profesionales, haz clic acá en estos videos en el cual vamos a exponer el Maui 44 y el LE Systems, la comparación entre el Maui 44 y este KUR 500PS. Gracias.